Me habéis preguntado en varios comentarios, oye, ¿cuánto tarda un gato en olvidar a su dueño? Básicamente por dos razones, o bien porque habéis adoptado a un gato que procede a lo mejor de una casa o de un propietario que lo maltrataba, o bien porque vais a dar a vuestro gato y os gustaría como curiosidad saber cuánto tiempo va a pasar hasta que se olvide de vosotros. Pues es de esto de lo que veis el vídeo. En primer lugar, de hablaros de cómo es o cómo funciona la memoria del gato y a posteriori cuánto tiempo debe de pasar, si ha de pasar un tiempo, para que vuestro gato se olvide de su anterior propietario o de vosotros mismos. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. El cerebro del gato, en proporción a su cuerpo, es un cerebro bastante pequeño. Viene a suponer aproximadamente el 1% del peso total del gato. Pero esto no quiere decir que el gato, por tener un cerebro más pequeño, sea más tonto que otros animales o que no tenga memoria. Todo lo contrario, esto depende del número de neuronas que tenga en su corteza cerebral. Y debemos decir que el gato, con unas 300.000 neuronas, neurona arriba, neurona abajo, en función de la raza de gato, pues podemos decir que es un animal inteligente y al mismo tiempo con una memoria más que aceptable. Esta memoria puede ser de varios tipos. Tenemos la memoria a corto plazo, que es una memoria que viene a durar de media, hay gatos que más, hay gatos que menos, unas 16 horas. Luego tenemos las memorias a medio o largo plazo, que estas pues varía más en función de ciertos factores que luego vamos a ver. Y luego tenemos una memoria que es muy interesante que os quedéis con ella, que es lo que denominamos memoria episódica. ¿Qué quiere decir? Pues la memoria episódica, que es una memoria muy importante y muy característica de los gatos, es una memoria que le permite al animal recordar, por ejemplo, dónde ha dejado un determinado objeto, o que tú, por ejemplo, a una determinada hora siempre le pones comida. Fijaros, yo, por ejemplo, yo pongo de comer a los animales a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana todos saben que hay comida. Y si un día me retraso media hora, los animales están nerviosos. ¿Por qué? Porque saben que a esa hora llega el famoso rancho. Se acuerdan espacialmente de que eso ha ocurrido el día anterior, el día de antes de ayer, etcétera, etcétera. Y es este tipo de memoria, la memoria episódica, la que nos ayuda a entender de que si la experiencia con el propietario ha sido altamente positiva, que ha sido un propietario responsable del gato, cariñoso, etcétera, esto para el animal hace que su memoria episódica con este propietario dure durante muchos años. De hecho, puede durar incluso toda la vida, casi toda la vida del gato. Hemos visto gatos que solamente han perdido esta memoria por alguna demencia senil que han tenido. Evidentemente, cuando llega la demencia senil, ni memoria episódica, ni a corto ni a largo. En cambio, si la experiencia con el anterior propietario no ha sido muy gratificante para el animal, esta memoria episódica, esta relación que el gato ha fijado en su cerebro, por lo general, hay excepciones, tiende a desaparecer. Y este hecho de desaparecer se acelera si el nuevo propietario cumple o es capaz de suplir todas las carencias que el anterior propietario tenía con el gato. Es decir, si el anterior era un dueño agresivo, etcétera, etcétera, pues si tú eres más cariñoso o cariñosa con el animal, lo tratas bien, etcétera, muy probablemente en pocas semanas o meses el gato se olvidará completamente del anterior propietario. Espero con este vídeo haberos dado respuesta a esta pregunta y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.